Señores, muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana. Aquí comenzamos la jornada del día de hoy. Una servidora, Edith Febles. Carolina Santana, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Edith. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan, tanto a través de Telesistema Canal 11 como a través del canal de YouTube del Día, El Día RD. Como les decimos cada mañana, es un placer y un honor hacer este trabajo para ustedes, un esfuerzo que con mucha dedicación emprendemos desde que terminamos cada programa para producir el contenido que le traemos de forma tal que sea didáctico, comprensible, de interés y naturalmente lo más actualizado posible. En el día de hoy tenemos mucho contenido que presentarles. Antes de eso queremos recordarles las redes sociales a las que pueden escribirnos sus dudas, preguntas, comentarios e inquietudes. @uchilora para Don Uchi en Twitter, uchilora_ para Don Uchi en Instagram, @Edith Febles para Edith en Twitter, Edith_ para Edith en Instagram, Caro Santana S para mí en ambas plataformas, El Día RD para el programa en ambas plataformas, y por igual recordarles el hashtag del programa. Está en esa cinta azul que ven en la esquina superior izquierda de su pantalla, hashtag viendo el día RD. Si no recuerdan las cuentas, no pasa nada, porque producción les dejará ese listón azul con el hashtag de manera permanente durante el transcurso de estas 2 horas para que puedan, digamos, tener con facilidad y a mano la vía de comunicación con nosotros. Siempre tratamos de incorporar sus inquietudes durante el transcurso de estas 2 horas sobre cualesquiera de los temas, de manera tal que podamos ir respondiendo sus dudas y dejarles lo mejor y más informados posibles. Bueno, decirle a ustedes que Uchilora no estará en el programa del día de hoy, está en una gestión personal, así que Uchilora, buena suerte, nos vemos mañana aquí de nuevo, eso esperamos, y nosotros vamos a continuar con otros temas. Tenemos cantidad de temas y de propuestas que hemos trabajado junto a él. En el día de ayer estuvimos trabajando desde tempranito. Sí que siempre, desde que comenzó la pandemia, le decimos cómo vamos y estamos bien. O sea, la ocupación hospitalaria ha bajado de manera significativa y también la positividad al COVID-19 en nuestro país. Para que tengan una idea, en este momento tenemos 723 personas en camas de hospitalización, eso es un 27%, usted dirá 700, son 700, pero llegamos a tener 4 veces casi esa cantidad. En camas de intensivos tenemos 246 personas ingresadas, las camas de intensivos habilitadas son 638 y recordemos que llegamos a tener casi 500 pacientes. La ocupación, por lo tanto, se sitúa en un 39% y en un 31% los ventiladores, que son 159 personas con ventiladores del total de 519 que nosotros tenemos habilitados. Dependiendo la provincia, tenemos la situación. Yo, por ejemplo, siempre voy a mirar, sí, solo para tener una idea, la provincia de Duarte. La provincia de Duarte tiene 26 personas ingresadas, eso es 34%. Tiene 15 en intensivos, 65%, porque tiene 23 camas. O sea que hay algunas provincias que tienen que prestar atención a este tipo de datos, no necesariamente. Voy a ir a la provincia de la Altagracia, a ver cómo está la Altagracia, ya que están libres de toque de queda. La Altagracia tiene 21 personas ingresadas de 100 camas que ellos tienen habilitadas, eso es 21% de la ocupación, y tienen 10 en intensivos de las 24, y siempre recordarle que la provincia de la Altagracia solo tiene 6 camas de intensivos en el sector público. Ese es uno de los pueblos que tú te preguntas cómo es posible. Y luego, bueno, pues finalizo, vamos a ver cuál podría ser para decirles a ustedes. Voy a buscar otra. Me gustaría La Vega, La Vega, ¿por qué? Porque como La Vega dijeron que está tan bien la cosa que va. No, La Vega que estaba mal, perdón, la que estaba bien es Puerto Plata. En La Vega, fíjense, 63 camas en uso. Es verdad, 63, de 177, eso es 36%, pero si no vamos a intensivo, tiene 11 de 19, 58% de ocupación hospitalaria, es mucho más que la que tiene el país, y tiene 33% en ventiladores. En La Vega, el sector público solo tiene 5 ventiladores y tiene ocupado 3. El sector privado tiene 10 y tiene ocupado 2. Esa es la situación en La Vega. Mira, esa señora con el llanto, vengan con nosotras ya, con el llanto que cuando le toca a una familia frente a los hospitales públicos, ahí que se vive la gran tragedia.
Pero bueno, esos son los datos que tenemos. Yo creo que a seguir cuidándonos. Sí, bueno, seguir cuidándonos, y creo que es importante recordarles que hoy cambia el toque de queda en el territorio nacional, una medida que ya habría anunciado desde hace 2 semanas el presidente Luis Abinader mediante decreto, y que naturalmente ocurre en atención a que las cifras del COVID se han mantenido controladas según las autoridades. Los negocios podrán abrir hasta las 11 de la noche todos los días en el país completo y tienen 2 horas adicionales para llegar a casa. A partir de esta fase ya podrán eliminarse las medidas de toque de queda a las provincias que superan el 70% con 2 dosis. También se ha anunciado que el presidente Luis Abinader estaría hoy recibiendo su 3ª dosis. Yo creo que es un mensaje acerca de la confianza del alto mandatario en el procedimiento de la 3ª dosis, así que creo que también eso es importante de comunicarles. Y bueno, hablando de salud, pero no de COVID, también hay que recordar que la madre del expresidente Leonel Fernández se encuentra en un estado delicado de salud, luego de haber sufrido una caída hace algunos días y de haber sido sometida a unos procedimientos médicos para enmendar las secuelas de esas caídas. La madre de Leonel Fernández, Yolanda Reina, se encuentra con algunas afectaciones de salud que parece son bastante delicadas, porque ayer el exmandatario dijo que esta lucha por poder sobrevivir y que la noche que separa el día de ayer y el de hoy es uno crucial para su lucha por vivir. Tenemos un cortecito a producción que nos confirme sobre la situación de Yolanda Reina, la señora Yolanda Reina, madre del exmandatario Fernández Reina. Está luchando, los médicos han venido a verle, cada uno de los especialistas, y esta va a ser una noche crítica, va a ser una noche en la que ella tendrá que luchar por su vida. Así yo les agradezco a ustedes por toda la atención, por todo el interés que han prestado y muchas gracias. ¿Qué dicen los médicos, presidente? Esto que les acabo de decir nos explican exactamente en qué consiste su problema, ¿verdad? Porque es que a veces tratando de corregir un problema se crea otro. Tratando, por ejemplo, de sortear la crisis de la insuficiencia cardíaca, entonces se crea un problema de tipo renal. Entonces una cosa va complicando la otra y por eso es que están, digamos, haciendo todo el esfuerzo porque ella pueda superar esta situación. Muy lamentable la situación de la señora Yolanda Reina, desearle a ella y de hecho a todas las personas en el país que se encuentran batallando con algún tipo de enfermedad, ahora que estamos en pandemia, también a los pacientes de COVID, una muy pronta mejoría y tranquilidad a sus familiares en este momento de incertidumbre. Junior Ramírez estará en la Abel González más adelante durante el transcurso del programa para ver si hay alguna novedad con la situación de la madre del exmandatario Fernández Reina. Bueno, y tenemos en otro orden de noticias, Edith, también tenemos el tema del gobierno haitiano, que ayer rendía homenaje al hoy difunto y asesinado presidente Jovenel Moïse. Sobre ello tenemos algunas imágenes de ese homenaje que quisiéramos compartir con ustedes a esta hora de la mañana. Sí, tenemos algunas imágenes de ese homenaje que rendían en el día de ayer las autoridades haitianas. Fue un acto, ahí tenemos, con canciones y demás, manifestaciones culturales. Un momento solemne, por cierto que todos los actos de homenaje ha decidido costearlo la familia del presidente. Ha decidido que ellos van a pagar el costo y que no saldrá de los recursos públicos. Envió un comunicado la esposa del presidente en ese sentido. Todas las manifestaciones culturales, artísticas, ante periodistas nacionales e internacionales se manifestaron ayer, al tiempo que están saliendo más detalles de este magnicidio en un país de las Américas, asesinado en su residencia. Ayer también en Haití asumía un primer ministro que había sido designado 2 días antes y que enrarecía ya el ambiente de un gobernante que llegó a tener en poco más de 4 años 7 primeros ministros. Ese era el 8º. Haití
en 35 años ha tenido 22 presidentes. Eso muestra una inestabilidad política por mucho tiempo ha tenido Haití. Sí, Entonces tiene que buscar un camino. Ayer Ariel Henry, que como les comentábamos, habría sido el penúltimo primer ministro del gobierno de Jovenel Moïse, decía que en esta nueva presidencia o en este nuevo ministerio de él, que lo asumía recientemente porque al inicio quien asumió ese espacio fue Claude Joseph, que en este nuevo gobierno de él priorizará el orden y las elecciones. La verdad es que en un país como Haití, sin Congreso, sin una jefatura del Ejecutivo legítimamente constituida o una sucesión del Ejecutivo legítimamente establecida en base a las normas constitucionales, hablar de vías ordinarias y constituidas es un poco difícil, pero definitivamente incluso ante las irregularidades del lugar, las elecciones parecen ser la salida más sensata. También parece haber alguna especie de consenso, acuerdo entre lo que parecerían ser fuerzas que políticamente podrían estar en tensión, porque cuando Ariel Henry asume como primer ministro designado, designa como ministro de Relaciones Exteriores, o digamos el equivalente a eso, porque ese es el término dominicano, ministro de Relaciones Exteriores, a Claude Joseph, precisamente el primer ministro que le sucedió cuando Jovenel Moïse estaba vivo, y también el primer ministro que le precedió tras la muerte de Jovenel Moïse. Entonces, también Ariel Henry se asignó la función de ministro de Trabajo, o mejor dicho, reitero, su equivalente, ministro social y de Trabajo se llama en Haití, él mismo, o sea que además de ser presidente, es también ministro de Trabajo. Es algo que se ha visto en varios países, que el primer ministro, dije presidente, que el primer ministro o presidente, dependiendo del país, asume alguna cartera. Aquí, por ejemplo, lo vimos, Edith, cuando Milagros Ortiz Bosch, en su calidad de vicepresidenta, también asumía el Ministerio de Educación durante el gobierno de Hipólito Mejía. O sea que no es algo, digamos, inusual. Lo que sí yo creo que una parte de la población o una parte de la ciudadanía, incluso internacional, más preocupada por los asuntos haitianos, podría estar extrañado es por la designación de Claude Joseph, porque ante las revelaciones que se hacían, que podrían incluso haberlo acusado o involucrado en la trama general del magnicidio, no se esperaba, digamos, razonablemente, que Ariel Henry le designara como ministro de Relaciones Exteriores, que por cierto es el primer cargo de su decreto de conformación de gabinete. Así que bueno, así andan los asuntos en Haití. Primer ministro designado conforma gobierno, se les rinde homenaje al hoy asesinado Jovenel Moïse, y el ex cirujano de 71 años, que habría sido el séptimo y último primer ministro designado por el presidente Jovenel Moïse, asumió hace 3 días y por tanto ya tiene un gobierno irregularmente constituido, pero a punto de convocar elecciones. Seguimos muy pendientes de lo que ocurre en Haití. Tenemos algunos reportes locales de la situación. Sigue la investigación y siguen saliendo otros datos de un magnicidio que mucha gente se pregunta cómo fue posible, cómo tan público, tan impúdico, tan frente a todos. Ayer la Policía Nacional de Haití comunicaba el arresto de varios policías que consideran también eran parte del complot. Una de las preguntas que se ha formulado es qué pasó con la seguridad del asesinado presidente. Pero para seguir en el contexto internacional nos vamos a Perú. En Perú finalmente asumía la presidencia Pedro Castillo, un profesor de escuela, un hombre vinculado más bien sí, al ámbito rural, lejos de las élites políticas peruanas. Pedro Castillo llega con promesas de cambios en el modelo económico, de ese país, mucho miedo para las élites económicas al principio, pero bueno, finalmente han tenido que resignarse muchos días en unas elecciones muy ajustadas. Perú es un país que ha luchado contra una corrupción que en el caso de ellos consideran sistémica. En los últimos 30 años, Perú ha tenido
6 jefes de Estado llevados a la justicia, algunos prófugos, otros presos. Lo preguntaba el Papa Francisco cuando estaba en Perú. ¿Qué pasa en Perú que los presidentes terminan presos o prófugos? Entonces, la gente está cansada, está hastiada. Hay incluso un caso de suicidio en esa temporada. De modo que viene, el caso de Brett, por ejemplo, terminó mezclando a tres presidentes, incluso la candidata que perdió frente a Castillo por bajo margen, Keiko Fujimori, enfrenta un caso en la justicia, un caso de investigación. Así que así están las cosas. Y en China nos llegan estas imágenes de inundaciones, al menos 12 muertos. Le miramos porque estamos mirando ese contexto internacional de desestabilización. Algunos dicen que está muy vinculado al cambio climático, esto lo vimos recientemente en Europa, sobre todo en Alemania, vimos algunos casos parecidos y sorprendentes en lugares donde no acostumbra a producirse este tipo de realidades. Sí, bueno, lo vimos en Europa y también vimos quizás no inundaciones de esta magnitud, pero sí dificultades por el gran número de lluvias en algunos estados, o la gran cantidad de lluvia, perdón, en algunos estados de los Estados Unidos. O sea, parecería ser que el tema o del cambio climático o en algunos casos de la temporada de ciclones y huracanes en algunas zonas del planeta viene afectando la posibilidad de no vivir azotados, ¿no?, por estos fenómenos atmosféricos. Nos tenemos que ir a la pausa, pero cuando retornemos queremos conversar con ustedes acerca de lo que pasa aquí, en la República Dominicana, en términos políticos, institucionales y en materia de justicia. Cuando volvamos.